Buenas tardes. Como veo que está todo lleno y pues vamos a empezar ya. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por acudir a la presentación de este libro. Gracias a ti, Javier, por compartir tu conocimiento y tu trabajo. Y gracias también al Ayuntamiento de Villarcayo por la cesión de este local. Nos reunimos hoy aquí para presentar el libro titulado Contexto del Románico, un recorrido filatélico por la Alta Edad Media, escrito por Javier Hernández Santamaría. Todos conocemos y sabemos quién es Javier. Es una persona muy conocida y querida en las merindades, pues ha trabajado en Villarcayo durante muchos años, más o menos unos 36 años, en la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, posteriormente en la banca cívica y finalmente en la Caixa, con un exquisito trato a los clientes y una gran honradez y profesionalidad en su trabajo. Conoce muy bien al románico de las merindades porque una de sus aficiones es salir al campo. Siempre le vemos salir con un libro a leer, a observar la naturaleza y a fotografiar pequeños, grandes detalles de todo lo que ve. Ha vivido siempre muy integrado en el mundo rural y en esta zona se encuentra en sus paseos un románico sencillo, pero que no ha perdido la esencia con la animación. Pero su gran afición, menos conocida, es la filatelia, poseyendo una gran colección de sellos. Y va a ser, a través de los sellos, empleados como hilo conductor, con los que nos va a narrar la Alta Edad Media. Esta afición arranca desde niño, cuando cogía los sellos de los sobres de las cartas y los metía en agua para quitarles el pegamento, y después se secaban y ya posteriormente ya los coleccionaba, como ahora ha hecho mucha gente de vosotros. Este libro surge cuando unos amigos vieron el trabajo que estaba haciendo uniendo el arte románico con la filatelia y le aconsejaron, le animaron y casi le obligaron a imprimirlo y publicarlo para que lo pudieran disfrutar muchas otras personas. Y como veis, lo consiguieron. Se trata de una colección de sellos totalmente nuevos, no usados, de más de 60 países del mundo. Como curiosidad, los sellos extranjeros más antiguos que están en el libro son de 1926. Pertenecen a Italia y fueron emitidos para conmemorar el 7º centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Los sellos más antiguos de España son de 1931, emitidos durante la Segunda República. De España también los últimos sellos emitidos son de 2024, de los que están en el libro, conmemorando las fiestas del apóstol de Santiago de Compostela. Y un sello que también recuerda la fiesta de la Vijanera. Es una fiesta que se sitúa en Cantabria, en el pueblo de Silió, pero en el sello figura la iglesia románica del pueblo. ¿Cómo podemos clasificar este libro, que lo es tan grande, tan hermoso? ¿Es un libro de historia? En parte sí, pues narra acontecimientos políticos, sociales, económicos de la Alta Edad Media. ¿Es un libro de filatelia? Pues también, porque contiene más de 1.300 emisiones postales de más de 60 países que ilustran y arraigan el contenido del libro. ¿Es un libro de arte? Sí, ya que el románico es uno de los protagonistas. ¿Es un libro religioso? Pues también, pues habla de las órdenes religiosas que tanta influencia tuvieron en la Alta Edad Media. Pero lo que está claro es que es un libro de sellos, pues el sello es el eje sobre el que gira la historia, el arte, la religión, todo. No habría habido otro sitio mejor para presentar este libro de Javier que Villarcayo, capital de las merindades, ya que en esta zona tan maravillosa se encuentran grandes joyas del arte románico.
A través de los sellos podemos conocer la historia de un país. Hoy Javier nos narra tan solo una parte de ella, la Alta Edad Media española. A través de la lectura de este libro vemos la enorme influencia de la Iglesia y de la monarquía en la sociedad feudal. Vemos también el enriquecimiento aportado por la colaboración de las culturas judía, cristiana y árabe. Y vemos también la enorme importancia que tuvo el arte románico como vehículo propagador y unificador de Europa. Gracias, Javier, por regalarnos esta gran joya de gran belleza estética que es un puro deleite. Gracias. Bienvenida, génesis del proyecto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, José Antonio, por tus bonitas palabras. Muchas gracias a Teresa, mi hija, que me va a acompañar durante este acto tan emotivo para mí, tan especial. Y empezamos. Pues quisiera decir que no he venido a dar una conferencia magistral, ni una charla formal, ni una charla erudita. Lo que quiero es compartir con vosotros el camino personal que me ha llevado a hacer este libro. Vamos, que como dijo Francisco Umbral a Mercedes Milá hace más de 30 años, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Origen inesperado. Y cuando empecé, mi idea era simplemente mostrar sellos relacionados con iglesias, capitales y detalles románicos. No me planteaba escribir un libro, sino organizar una pequeña exposición de filatelia con un hilo temático artístico. Faltaba contexto. Al revisar la documentación me di cuenta que los sellos por sí no explicaban el porqué del románico. Cada vez que preparaba una lámina, necesitaba remontarme siglos atrás para poder comprender y poder explicar lo que estaba viendo. Así, lo que eran 50 o 80 láminas acabaron siendo 250. De láminas a libro. Sin grandes pretensiones, fui escaneando cada lámina y redactando breves textos para mí mismo. Poco a poco, sin apenas darme cuenta, aquel conjunto de imágenes, fechas y comentarios se convirtió en un relato visual ordenado que hoy tiene esta forma de libro. Único y enfoque, láminas y sellos. ¿Por qué contexto? Hablamos del románico, sí, pero sobre todo del contexto en que aparece. Páginas expresas a una cara. Este libro nace de una forma muy sencilla. En un principio, os he comentado, diseñé láminas con sellos de la filatelia española sobre arte románico. Pronto advertí que en las obras habituales nadie explicaba realmente por qué surgió este estilo, más allá de unas fechas, de una cronología. Hacía falta revelar el trasfondo, contar la historia y el significado que se oculta tras cada imagen. Cada página del libro reproduce una de estas láminas originales. Está impresa solo por un lado y numerada según el orden de clasificación de los álbumes. El resultado, más de 1.300 sellos de 60 países. Sellos como documentos visuales. No hay fotos, dibujos ni mapas, solo sellos. Y dos imágenes muy especiales para mí. La portada de la iglesia de Huidobro y un canecillo de la iglesia de Icírias, como sabéis, ambas en Burgos. Cada sello es un microdocumento visual que condensa historias, fija personajes, edificios, efemérides y lugares y nos permite reconstruir con singular nitidez el universo románico. Un libro nacido del contexto. El libro es un subproducto de aquella recopilación filatélica. Por eso la palabra contexto del título es un juego de palabras. Hablamos del románico, sí, pero sobre todo de su contexto, del mundo que lo hizo posible. En esta diapositiva, en este vídeo, muestro lo que ha sido la mesa de trabajo durante muchos meses. Yo creo que cuando hice el vídeo estaba muy ordenada esa mesa, porque podéis imaginaros los cientos de montoncitos que había de sellos de todos los países para poder ir clasificándolos y ordenándoles. Os voy a mostrar en estas diapositivas unas láminas de lo que son las fichas originales, las láminas. Ya veis que es una impresora de andar por casa, una lámina, una cartulina de gramaje 180, donde se iban pegando los filos tuches transparentes y colocando los sellos nuevos. Es más, son dos, es muy parecidas a la anterior, veis ya el resultado final, y una lámina transparente que sirve para guardar, para custodiar bien las fichas.
Este es el álbum donde están recogidas. Deciros que las fundas, como curiosidad, se dejaron de fabricar en España, en Alemania y en toda Europa. Y tuve que comprarlas en Rusia, en más de 500 láminas que protegen las láminas que dicen las buenas lenguas que van a durar siglos, que no se pueden deteriorar. Y esto es lo que está en mi habitación, en mi oficina, detrás de mí. Los 5 álbumes que recogen las 150 láminas, las 250 láminas que son el origen del libro. Conductor, el monacato como eje. Si hay algo que he descubierto es que el monacato es el gran hilo conductor. De San Benito a los mendicantes. En esta investigación he comprobado que todo empieza con San Benito de Nursia, su regla y la expansión de la vida cenobítica, y culmina en las nuevas órdenes mendicantes que llevan el monacato al mundo urbano. Cada paso, benedictino, Cluny, Cister, cartujos y premonstratenses, construye un eslabón de esta cadena que desemboca en franciscanos y dominicos. Monasterios, cultura, fe y lenguaje visual. Imaginad cómo la organización del tiempo, la oración diaria, el trabajo compartido y la copia de manuscritos generaron no solo estabilidad social, sino un vocabulario simbólico. Muros gruesos, arcos de medio punto y capiteles narrativos son reflejo de aquella espiritualidad colectiva. Sin monacato no hay románico. Este arte no surge de repente, es el fruto de siglos de vida monástica. Sin el amparo de los monasterios, sin su papel como guardianes del saber y de motores culturales, no existirían las formas, los colores ni los símbolos que hoy reconocemos como románicos. Y ahora que ya conocemos el origen del proyecto, su formato y su hilo conductor, acompañadme a descubrir la historia que lo sostiene. ¿Preparados? Venga, vamos allá. Texto tardorromano y legado bizantino. Todo arranca con una gran crisis, allá por el siglo III. Para entender el románico retrocedamos hasta los últimos siglos del mundo antiguo. Podéis ver aquí una de las láminas. Cuando hablo de láminas hablo de páginas, o hablo de páginas y hablo de láminas, da igual, que aparecen en el libro. Es de las primeras del capítulo referido a los asedios en la frontera de Roma. Crisis del siglo III en el Imperio Romano. Hacia el siglo III, el imperio perdió su estabilidad centenaria. El poder central se debilitó. Las crisis económicas se sucedieron y la confianza en las instituciones se desmoronó. Fue un auténtico colapso político, económico y espiritual. Un terremoto moral y social que dejó a las poblaciones desorientadas. División del Imperio Romano en Oriente y Occidente. En el año 395, el vasto imperio romano se dividió oficialmente en dos mitades, marcando dos trayectorias históricas distintas. Mientras Occidente se hundía bajo las presiones internas y externas, Oriente, con capital en Constantinopla, iniciaba su transición hacia lo que hoy llamamos Imperio Bizantino. Invasiones germánicas en Occidente. Con las fronteras ya debilitadas, pueblos como los visigodos, ostrogodos y francos cruzaron el limes romano. Su entrada precipitó el colapso de infraestructuras y obligó a las comunidades a refugiarse en soluciones más seguras y espirituales. Fronteras inseguras y ciudades en declive. Las urbes, antes epicentros de poder y cultura, perdieron población y recursos. Muchas fueron abandonadas o reducidas a simples enclaves fortificados, y el mundo urbano entró en una larga fase de contracción. Bizancio preserva y transmite la herencia clásica. Mientras Occidente luchaba por sobrevivir, Bizancio se convirtió en custodio de la tradición greco-romana. Conservó textos filosóficos, científicos y religiosos. Mantuvo viva la lengua griega y desarrolló una rica iconografía religiosa a través del mosaico y del fresco. Sus iglesias se llenaron de imágenes solemnes y simbólicas que educaban y emocionaban al fiel. Este patrimonio visual y cultural fue, siglos después, una de las principales vías de transmisión hacia Europa occidental. El arte bizantino, con su solemnidad, frontalidad y simbolismo, influirá decisivamente en la iconografía románica. Búsqueda de nuevas formas de vida interior. En ese vacío surgió un gran anhelo de introspección y individuos y grupos comenzaron a retirarse, buscando en la fe y la soledad una vía de salvación personal. En la siguiente diapositiva vemos dos páginas más, una también del capítulo anterior que os he mostrado, el de asedios en las fronteras de Roma, y otra de Bizancio, custodio del legado romano. Miento y expansión del monacato.
San Antonio Abad se retira al desierto. La búsqueda de una vida más interior. Eremitas como modelo de soledad y oración. La respuesta a esa búsqueda de vida espiritual fue el nacimiento del monacato. En Oriente, San Antonio Abad se retira al desierto de Egipto a finales del siglo III. Su vida de ermitaño, en soledad y oración, marca el ideal de la contemplación extrema, alejándose del mundo y dedicándose por completo a la penitencia. Transmisión del ideal anacoreta a Occidente. Poco a poco, aquella forma de vida solitaria llega a Occidente. Su ejemplo inspira a muchos, pero se descubre que la soledad absoluta no es sostenible para todos. Surge entonces la idea de compartir la experiencia, de vivir en pequeñas comunidades de hermanos. Transición de la cueva al cenobio. La experiencia solitaria de los primeros ermitaños dio paso a comunidades de monjes que compartían una misma regla. En el cenobio, varios hermanos vivían juntos bajo una norma común, alternando espacios de retiro con la vida en comunidad. Así nació la forma organizada de la vida monástica, con un equilibrio entre la contemplación individual y la disciplina comunitaria. También aquí acompaño una lámina, en esta ocasión que he titulado Monacato del Eremitorio al Cenobio. Labora. La base de una vida comunitaria y cultural que transformó Europa. Oración, trabajo manual y estudio como ejes de la comunidad. En el año 529, San Benito de Nursia funda Montecassino y escribe su regla, centrada en el lema Ora et labora, reza y trabaja. Así, la oración, el trabajo manual y el estudio se convierten en las actividades fundamentales de la vida monástica. Estabilidad frente al caos tras la caída del imperio. Esta regla aporta orden y seguridad en medio de la anarquía posimperial. Los monasterios benedictinos se transforman en redes de refugio espiritual y material para las comunidades circundantes. Fundación de Montecassino y primera congregación benedictina. Montecassino, en la región de Lacio, en el centro de Italia, se convierte en el primer gran cenobio benedictino y modelo para toda Europa. Desde allí, la expansión de la orden sienta las bases de la cultura y la civilización medieval. En esta lámina, esta ocasión, está dedicada al monje San Benito y su regla Ora et labora. Deciros que San Benito de Nursia, patrón de Europa, creo que es uno de los personajes más influyentes, no de la Edad Media, sino de la historia de la humanidad. Ministerios y poder eclesiástico. Los monasterios benedictinos se convirtieron en faros de civilización y sostén de la Iglesia en toda Europa bajo el impulso del Papa Gregorio I. Expansión benedictina en Occidente. Los monasterios benedictinos se multiplicaron por todo Occidente. Además de ofrecer oración y recogimiento, se convirtieron en centros de estabilidad social, cultural y espiritual en territorios inseguros. En la península ibérica tuvieron un papel clave en la repoblación de las zonas conquistadas, marcando el paisaje con nuevas fundaciones monásticas. También colaboraron con el cristianismo oriental, fortaleciendo los lazos entre Roma y Bizancio. Copia de manuscritos y enseñanza de lectura y oficios. Los monjes copiaban a mano textos clásicos y religiosos en los scriptorium, salvaguardando el saber antiguo. Al mismo tiempo, sus escuelas enseñaban a leer, escribir y trabajar la tierra, consolidando una red educativa y económica que revitalizó Europa tras el colapso romano. Hospitalidad, acogida de pobres y viajeros. Los monasterios eran refugios abiertos, acogían peregrinos, pobres y enfermos, ofreciéndoles alimento, descanso y cuidados. Esta hospitalidad reforzaba su imagen como faros de humanidad y caridad cristiana. Gregorio Magno, misión, liturgia y cenobitismo. El Papa Gregorio I promovió activamente la expansión benedictina, envió misioneros incluso a las Islas Británicas, reorganizó la vida monástica bajo el modelo cenobítico y unificó el culto mediante la liturgia romana, consolidando así una iglesia cohesionada. Unidad doctrinal y cultural desde Roma a Constantinopla. Gracias a esta red monástica y al impulso papal, la Iglesia logró mantener un vínculo doctrinal y cultural entre Oriente y Occidente. Los monasterios fueron pilares de esa unidad espiritual, antes de las grandes divisiones del cristianismo medieval. Misión germánica y surgimiento del Imperio Franco. Tras la caída de Roma, visigodos y francos trazan dos rutas de herencia y poder. Visigodos en la península ibérica. Tras el ocaso del Imperio Romano de Occidente, los visigodos se establecen en la península ibérica desde el siglo V.
Adaptan las instituciones romanas, eclesiásticas, legales y artísticas, y fundan un reino cristiano que con altibajos se mantiene cohesionado hasta la llegada musulmana en el año 711. Francos en la Galia. En la antigua Galia, los francos evolucionan de una confederación tribal a una poderosa dinastía, primero merovingia y después carolingia. Carlomagno, a finales del siglo VII y principios del VIII, logra unificar gran parte de Europa occidental bajo el Imperio Franco, sentando las bases de una nueva organización política y cultural. Legado común. Tanto visigodos como francos hicieron del monacato benedictino un pilar de cohesión cultural y espiritual, con monasterios que preservaban el saber y aportaban estabilidad. Pero cada territorio entendió de forma distinta la relación entre el poder político y el religioso, y de esas diferencias nacieron variantes románicas que anticiparon el románico. Dos láminas nos acompañan ahora, una del capítulo de visigodos, de tribu a reino, y otra de uno de los grandes personajes del libro, de Carlomagno, emperador de los francos. Musulmana y formación de reinos cristianos. 711. Al-Ándalus irrumpe y el norte cristiano forja nuevos reinos. Conquista de la mayor parte de la península. En el año 711, las tropas omeyas cruzan el estrecho de Gibraltar e inician la conquista de la península ibérica. En pocos años establecen el Emirato Omeya, que introduce una nueva organización administrativa y cultural de raíz islámica. Bajo este régimen, Al-Ándalus se convierte en un brillante foco de ciencia, arte y comercio, con ciudades como Córdoba o Toledo floreciendo como centros de saber y sofisticación. Resistencia y organización cristiana, siglos VIII al X. Frente al avance musulmán, en las zonas montañosas del norte surgen núcleos de resistencia cristiana que dan origen a los reinos de Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón, junto a los condados catalanes. Estos territorios se consolidan como entidades políticas independientes. El Camino de Santiago actúa como arteria espiritual que conecta estos reinos, fortaleciendo su identidad común frente al poder islámico. Trayectoria hacia el románico. Los reinos cristianos del norte desarrollan distintas formas de arte prerrománico: mozárabe en León, asturiano en el norte y navarro en la zona pirenaica. Sin embargo, la circulación de clérigos, artistas y peregrinos, sobre todo por el Camino de Santiago, propicia el encuentro de estilos y la formación progresiva de un lenguaje artístico común, el románico peninsular. Una lámina dedicada al Al-Ándalus, el encuentro de Oriente y Occidente. Dos páginas más, en este caso del Reino de Asturias, origen de la resistencia cristiana. Diapositiva dedicada a recoger dos láminas, una de ellas de Castilla, titulada Castilla de condado a reino, y otro de los protagonistas del libro, el Cid, epopeya de un héroe en la España medieval. Os quiero comentar que el Cid es uno de las temáticas, junto con el Camino de Santiago, que más se recoge en la filatelia española. Por eso merece un capítulo. ¿Por qué? Bueno, pues los que leáis el libro descubriréis por qué. Una nueva diapositiva, una nueva lámina dedicada a los caminos de Santiago, rutas de fe y encuentros culturales. Los caminos de Santiago, tanto en España como en Francia y Portugal, son de los capítulos también que más láminas recogen. La misma razón que lo del Cid, la filatelia española ha dedicado muchísimas series a hablar del Camino de Santiago. Creo que no hay absolutamente ni un solo año en el que no salga algún sello dedicado al apóstol Santiago, al Camino de Santiago, a todo esto que rodea a nuestros caminos. Cluniacense, siglo X. Cluny marcó un antes y un después en la vida comunitaria y el arte románico. Renovación monástica, respuesta al deterioro de la vida cenobítica. La abadía de Cluny fue fundada en el año 909 en la región francesa de la Borgoña.
Su nacimiento respondió a la decadencia de muchos monasterios que habían relajado la observancia de la regla de San Benito. Cluny propuso volver al rigor, recuperar la vida cenobítica auténtica con disciplina, silencio, oración y una devoción más profunda. Monjes negros, símbolo de austeridad y rigor litúrgico. Los cluniacenses vestían con hábitos oscuros, de ahí lo de monjes negros, símbolo de austeridad y recogimiento. Esta sobriedad impregnó también la arquitectura y escultura de sus abadías, columnas, capiteles e imágenes al servicio del recogimiento y no de la ostentación. Reforma cluniacense, siglo X. Ahí se me ha ido el dedo. Énfasis en la liturgia coral y autonomía frente Reforma cluniacense, siglo X. Cluny marcó un antes y un después en la vida comunitaria y el arte románico. Énfasis. Sí, ya lo he dicho. Ah, lo has dicho, vale, perdón. La liturgia era el alma de la vida de Cluny. Se alargaba durante horas y estaba organizada con todo detalle. Además, al depender directamente del Papa y no de nobles locales, la orden cluniacense consiguió una autonomía que le permitió crecer con rapidez, siempre fiel a sus ideales. Iglesias monumentales con capillas radiales. Los cluniacenses desarrollaron un tipo de iglesia monumental, con amplias naves y un deambulatorio que rodeaba al altar mayor. A su alrededor se abrían capillas radiales donde se exponían reliquias. Así, los peregrinos podían venerarlas sin interrumpir el culto, arquitectura pensada para acoger y guiar la devoción. Camino de Santiago como vía de expansión. El Camino de Santiago fue un canal privilegiado para la difusión de Cluny. Los peregrinos que llegaban a Compostela pasaban por monasterios cluniacenses, llevando consigo modelos arquitectónicos, artísticos y litúrgicos. Así el espíritu de Cluny se esparció por toda la península ibérica. Acato a la arquitectura románica. El románico hunde sus raíces en siglos de espiritualidad monástica, liturgia, oración y belleza al servicio del alma. La lámina que acompaña esta diapositiva es del capítulo románico Arte y Fe en la Edad Media. Culmen monástico en el siglo XI. En el siglo XI los monasterios alcanzan su plenitud como centros de espiritualidad, organización y cultura. Todo este legado acumulado desde la crisis del Imperio Romano se traduce ahora en una arquitectura propia que da forma visible a siglos de liturgia, oración y vida comunitaria. Formas simbólicas, muros gruesos, arcos de medio punto y capiteles narrativos. Nada en el románico es casual. Los muros gruesos no solo sostienen, protegen y recogen. Los arcos de medio punto generan un ritmo envolvente. Y los capiteles no decoran, narran, cuentan historias sagradas justo en el marco arquitectónico, integrando forma y mensaje. Arquitectura románica, un mensaje compacto. Metáforas del orden divino, proporciones, ritmos y luz tancada. Los elementos arquitectónicos siguen un orden que no solo es técnico, sino simbólico. La proporción entre naves, la repetición de columnas o la luz, que entra filtrada por pequeñas ventanas, evocan una armonía superior. Todo en el templo está pensado para que el fiel experimente la presencia divina. Materiales catequéticos, piedras, madera y pintura como enseñanza. La piedra tallada, la madera policromada o las pinturas murales servían para instruir al pueblo. Cada imagen, cada relieve tenía valor pedagógico. En una sociedad donde la mayoría no sabía leer, las paredes del templo eran el gran libro de la fe. Teatro de la fe, arquitectura, escultura y pintura al servicio del misterio. El templo románico era un escenario sagrado. Los objetos litúrgicos brillaban como joyas. El canto resonaba bajo las bóvedas. La escultura hablaba con imágenes. Todo contribuía a emocionar y enseñar, llevando al creyente al centro del misterio cristiano. Arquitectura románica, un mensaje compacto. La escultura románica se moldea al hueco arquitectónico para concentrar un relato espiritual. Relieves adaptados al espacio. La escultura románica nace del propio edificio. No es algo añadido, sino tallado directamente en la piedra que sostiene la arquitectura. Capiteles, tímpanos y jambas no se entienden como lienzos aislados, sino como parte integral del conjunto. Por eso cada figura se ajusta al espacio disponible, adaptándose a su forma y proporción. La imagen parece brotar del muro, fundiéndose con él, como si fuera una prolongación natural del templo mismo. Composición jerarquizada,
figuras superpuestas que destacan lo esencial. El espacio es limitado, así que los escultores organizan las figuras en niveles, dando prioridad visual a lo más importante. En los tímpanos, por ejemplo, Cristo en Majestad suele ocupar el centro y la parte superior, mientras que los ángeles, apóstoles o fieles se disponen debajo, en orden decreciente de relevancia. Iconografía intencional. Atributos claros para que el fiel lea la imagen. Cada personaje tiene un signo que lo identifica. Cristo aparece rodeado de una mandorla, San Pedro lleva llaves, San Pablo una espada, San Andrés su cruz de aspa. El fiel, aunque no sepa leer, reconoce las figuras por sus atributos, como si estuviese leyendo una imagen codificada. Función didáctica. Símbolos y gestos para enseñar la Biblia. Lo importante no es el realismo, sino la claridad del mensaje. Un gesto, una postura, una escena simbólica bastan para transmitir un episodio bíblico o una enseñanza moral. La piedra se convierte así en catequesis visual, al alcance de todos. Dos láminas de dos capítulos diferentes, el arte de la escultura románica e iconografía románica a través de vírgenes y cristos. Mural y manuscritos iluminados. Un catecismo visual. Los murales no decoran, enseñan y emocionan con colores planos y contrastados. Narraciones bíblicas en muros y iglesias. En el románico, las paredes de las iglesias se convierten en auténticas narraciones visuales del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pinturas que abarcan desde la creación hasta la vida de Cristo, guían al fiel a través de un relato continuo, pensando para enseñar, conmover y reforzar la fe. Miniaturas sagradas en manuscritos iluminados y beatos. En los escritorios monásticos, los monjes recrean códices como los beatos, cuyas páginas repletas de oro y color resumen pasajes sagrados en imágenes diminutas pero cargadas de significado. Figuras planas y sin sombras, centradas en lo espiritual. Al renunciar a la ilusión de la profundidad, el arte románico dirige toda la atención del observador al mensaje. La idea, tras la forma, se convierte en protagonista. Catequesis visual para una sociedad analfabeta. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, estas imágenes cumplían la labor de un catecismo ilustrado, enseñando historias y valores cristianos sin necesidad de lecturas e impactando al corazón y al espíritu. Una diapositiva con una lámina del capítulo dedicado a la expresión visual de la pintura románica. Dos páginas más del mismo capítulo, la expresión visual en la pintura románica. Lógicamente estos sellos de pintura son los más llamativos y es Andorra uno de los países que más ha dedicado también al románico, porque bueno, es el patrimonio que tiene. Suntuario y relicarios. Lujo consentido. Cantorales, cálices, relicarios, tapices y vitrales son instrumentos de culto, no simples adornos. Acompaña a este nuevo capítulo una lámina denominada El brillo de las artes suntuarias románicas. Tesoros ofrecidos como limosna. Metales preciosos, esmaltes y sedas, aportados por reyes y nobles como limosna, buscaban asegurar su salvación. Estas ofrendas convertían el oro, la plata y los tejidos finos en símbolos de piedad, destinados a obtener el perdón de los pecados y el favor divino. Objetos para el culto y la enseñanza. Objetos, tapices y vitrales cumplían una triple función. Acompañaban la liturgia, avivaban la devoción y con sus escenas enseñaban al fiel pasajes bíblicos o la vida de los santos. Relicarios, fe, arte y peregrinación. Los relicarios, ya fueran antropomorfos, con forma de iglesia o de joya, guardaban huesos de santos y otras reliquias, atrayendo peregrinos y uniendo en una sola pieza el valor espiritual y la belleza artística. Tapices y vitrales, luz que narra. En los monasterios, tapices y vitrales completaban el lenguaje visual románico, filtrando la luz y envolviendo al fiel en narraciones bíblicas. Las telas pintadas y los cristales de colores transformaban el templo en un escenario sagrado donde la luz teñida de rojo, azul o verde conducía la mirada y el ánimo hacia las historias de la fe. Una lámina
también correspondiente al brillo de las artes suntuarias románicas. Esplendor cluniacense a la Reforma cisterciense. Cuando la riqueza y la grandiosidad de Cluny amenazaron con desbordar su espíritu originario, surgió Cister para volver a lo esencial. Donde Cluny cubría muros de imágenes, Cister apuesta por la armonía del espacio. Cluny en su apogeo, liturgias y lujo desbordados. En sus momentos de mayor esplendor, durante los siglos XI y XII, Cluny celebraba ceremonias que podían durar horas y sus abadías rivalizaban con las cortes seculares por su tamaño y suntuosidad. Este derroche de solemnidad empezó a despertar recelos sobre si aquello seguía guardando relación con la sencillez que prescribía San Benito. Crisis de valores. Se cuestiona la fidelidad a San Benito. La ornamentación desbordada y la complejidad litúrgica provocaron una crisis de identidad. Muchas voces internas comenzaron a preguntarse si la verdadera esencia monástica no residía en la pobreza, la humildad y el recogimiento originales de la regla benedictina. Cister, austeridad arquitectónica y pureza litúrgica. La reforma cisterciense, iniciada en 1098, apostó por una arquitectura austera, muros limpios, proporciones equilibradas y luz tenue filtrada por vanos sencillos. Desaparecieron las esculturas recargadas y la música se redujo al canto esencial, evitando cualquier sobrecarga sensorial. Monasterios diseñados para silencio, oración y trabajo. Cada monasterio cisterciense se concibió como un espacio de recogimiento interior. Los monjes alternaban el trabajo físico con la contemplación, en estancias que favorecían el silencio, la sobriedad y la concentración espiritual. Bernardo de Claraval lidera la reforma cisterciense. Bernardo de Claraval, 1090-1153, fue el gran impulsor de esta vuelta a la regla primitiva. Promovió una vida de pobreza radical y trabajo manual, organizó la expansión de la orden y con su predicación extendió el modelo cisterciense por Europa, sentando también las bases espirituales que darían paso al nuevo arte gótico. Una diapositiva que contiene dos láminas, una dedicada a los cistercienses, arquitectos de la serenidad, y a la otra al impacto de la reforma cisterciense en la península ibérica. Reformas monásticas al impulso mendicante. Las búsquedas de autenticidad comunitaria abrieron camino a la predicación urbana. Acompaña esta diapositiva una lámina de los premostratenses, los canónigos regulares de Norberto. Eremitas, pobreza y sencillez evangélica. Los movimientos eremíticos resurgieron con una reacción a la riqueza creciente de muchos monasterios. Los cartujos, inspirados en los antiguos padres del desierto, aspiraban a una vida más radical, basada en el silencio, la privación material y la experiencia directa de Dios. Premostratenses, soledad y asistencia pastoral. Los premostratenses buscaron el recogimiento y la autoridad, pero sin aislarse totalmente. Su vocación incluía una fuerte atención pastoral, acompañaban espiritualmente a las comunidades rurales y prestaban ayuda material. Mendicantes, predicación en plazas y mercados. Franciscanos y dominicos rompieron con el modelo del claustro cerrado. Renunciaron a los muros del monasterio para predicar en plazas y mercados, viviendo de la caridad y dialogando con todas las capas sociales. Su presencia en la ciudad acercó a la fe a quien no acudía a los templos. De monasterios a catedrales, el pueblo como destinatario. La predicación urbana necesitaba espacios abiertos y accesibles. Por eso el foco cultural y espiritual abandonó el monasterio y se trasladó a las ciudades, impulsando la construcción de grandes catedrales abiertas al pueblo, donde escultura, arquitectura y vitrales transmitían el mensaje evangélico a través de la imagen. Francisco de Asís, pobreza y cercanía radical. Francisco de Asís encarnó un cristianismo humilde, fraterno y cercano. Su amor a la naturaleza, su desapego de toda riqueza y su sencillez cautivaron al pueblo y marcaron un antes y un después en la vivencia de la espiritualidad. Camino hacia el gótico, luz, verticalidad, comunidad. Este traslado del espíritu religioso al ámbito urbano exigía nuevos templos, amplios, altos, luminosos, abiertos.
Así se preparó el terreno para la arquitectura gótica, iglesias verticales llenas de vitrales y espacios comunitarios pensando para acoger al nuevo pueblo creyente. Al gótico y al saber universitario. El muro macizo se convierte en armazón de luz y nace un nuevo diálogo entre fe y razón. Arquitectura gótica, arcos apuntados, bóvedas de crucería y vitrales. Los elementos esenciales del gótico, arcos apuntados, bóvedas de crucería y vitrales, permitieron romper la masa compacta del románico. Los arcos alivian la carga estructural, las bóvedas cubren espacios más amplios y los grandes ventanales se llenan de vidrieras policromadas que transforman la luz en narración bíblica. Verticalidad ascendente, espacio diáfano y elevación espiritual. Las iglesias góticas se elevan en vertical buscando lo celestial. Las altas naves conducen la mirada y el ánimo del fiel hacia arriba, ampliando el teatro de la fe del románico con una experiencia de elevación espiritual aún más intensa. Universidades, de las escuelas monásticas a Bolonia, París, Oxford. Desde las escuelas monásticas surgen nuevas instituciones. Universidades como Bolonia, París o Oxford, donde teología y filosofía dialogan sistemáticamente. Allí la razón acompaña la fe y nace la escolástica como método de pensamiento. Cultura, saber teológico y filosófico en el arte gótico. Este rigor intelectual nutre el arte gótico. Las esculturas y vitrales de las catedrales se llenan de símbolos complejos, detalles teológicos y estructuras narrativas sofisticadas. El mensaje visual ahora apela también a una mente formada que busca además de comprender, además de creer. Dos láminas tituladas De la abadía, la calle, el camino de Asís y los mendicantes. Me atrevería a decir que no hay personaje que tenga más recogida, más filatelia en todo el mundo entero que San Francisco de Asís. Pueden ser 4 o 5 láminas de todos los países que más raros os podáis imaginar. Lógicamente en el continente iberoamericano pues hay muchos, pero bueno, es un fervor que se traslada al mundo entero. Culturas en la península ibérica. Cristianos, musulmanes y judíos tejieron juntos la riqueza artística hispánica. Una lámina del mudéjar, el arte del encuentro entre culturas. Este encuentro fue mucho más que un adorno. Forjó una identidad visual mestiza que define el románico peninsular. Arte mozárabe, arcos de herradura y yeserías en iglesias prerrománicas. Los cristianos que vivían bajo dominio islámico en Al-Ándalus desarrollaron un arte propio, el mozárabe. En sus pequeñas iglesias emplearon el arco de herradura, yeserías decorativas y motivos geométricos tomados del arte musulmán. Así se anticipó una estética que más tarde dialogaría con el románico. Arte mudéjar, ladrillo, alicatados y techumbres ornamentadas. Con el avance cristiano hacia el sur, los artesanos musulmanes, los mudéjares, trabajaron en territorio cristiano. Usaron ladrillo en la construcción, aplicaron azulejos esmaltados a los muros y tejieron techumbres ricamente decoradas en madera. Su huella atraviesa iglesias, palacios y hasta monasterios. Cultura sefardí, sinagogas con inscripciones y centros traductores. Las comunidades judías impulsaron una intensa vida cultural. Sus sinagogas muestran arcos lobulados, geometrías decorativas e inscripciones hebreas. Además, traductores sefardíes jugaron un papel esencial en la Escuela de Traductores de Toledo, transmitiendo al latín saberes greco-árabes. Monasterios híbridos, claustros mudéjares y herencia visual compartida. Incluso en los monasterios cristianos del norte peninsular encontramos arcos de herradura, inscripciones árabes o hebreas y techumbres mudéjares. Esta fusión no fue un simple capricho decorativo, fue la base de un lenguaje visual mestizo que singulariza al románico hispánico frente al europeo. Por descubrir. Lo que hemos visto es solo una parte de este viaje filatélico. Contexto del románico incluye muchos más capítulos que completan su contexto. Vikingos y normandos. Exploramos las incursiones que sacudieron las fronteras del antiguo imperio, las rápidas racias vikingas por el norte y las campañas normandas en el litoral atlántico y mediterráneo, que obligaron a construir defensas y fortificaciones. Feudalismo, relaciones de dominio y servidumbre.
Analizamos cómo se articuló la sociedad medieval bajo un sistema de vasallaje, señores que otorgaban protección a cambio de lealtad y trabajo, configurando la estructura política y económica de la época. Sacro Imperio Romano Germánico, cuna de la Europa medieval. Viajamos al corazón de Europa central, donde bajo dinastías otonianas y salias se forjó un imperio que buscaba restaurar la grandeza romana y consolidar la alianza entre trono y altar. Las cruzadas, conquistas y conflictos en Tierra Santa. Revisamos las expediciones militares y religiosas que partieron desde Occidente hasta Oriente, sus motivaciones espirituales y políticas y el impacto cultural de estos choques. Preservando el pasado, desafíos y conservación. Abordamos los retos contemporáneos de mantener en pie ese legado románico, restauración de muros, protección frente al turismo masivo y nuevos materiales para garantizar su futuro. Castillos y puentes románicos, arquitectura militar y civil. Cerramos con la ingeniería medieval, fortalezas que dominaban valles y ríos, puentes de un solo ojo y caminos fortificados, muestra de un arte práctico al servicio de la defensa y el comercio. En suma, el contexto del románico ofrece un amplio mosaico de la Alta Edad Media, más allá de lo aquí resumido, un recorrido que sello a sello desvela cada uno de estos fascinantes capítulos. Dos láminas dedicadas al capítulo de vikingos y normandos, conquistadores del mar y del arte, y otra del feudalismo, relaciones de dominio y servidumbre. Biblia como herramienta documental. Más de 1300 sellos cuentan la Alta Edad Media con meticulosa precisión. Documentos visuales cargados de simbolismo. Estos sellos funcionan como minuciosos testigos visuales. Cada uno condensa en centímetros una escena, un personaje o un símbolo que remite a un acontecimiento o un ideal clave en la Edad Media. Orden cronológico, de San Benito a San Francisco. La disposición ordenada de los sellos traza un hilo temporal que va desde los orígenes del monacato hasta el surgimiento de las órdenes mendicantes, permitiendo seguir de un vistazo las etapas fundamentales y sus figuras emblemáticas. Hojitas bloque y mini pliegos como recurso didáctico. Estos formatos agrupados permiten comparar estilos, países y épocas de un solo golpe de vista, facilitando la comprensión global y comparativa. Series temáticas que narran visualmente. Al agrupar sellos bajo un mismo tema, cada serie construye una narración coherente, un recorrido estacional o un paseo por los pueblos más bellos, que refuerza la idea de enseñanza a través de la imagen. Errores, pruebas e impresiones especiales. No son meros troqueles estándar, hay errores de impresión, emisiones especiales y minipliegos que hablan de cómo y por qué se editaron, añadiendo un nivel extra de información sobre la memoria histórica y editorial. En conjunto, esta colección convierte la filatelia en una herramienta documental de primer orden, una manera accesible y rigurosa de leer la Alta Edad Media de sello a sello. Dos láminas correspondientes, una de ellas a serie filatélica 12 meses, 12 sellos, y otra al capítulo dedicado a sellos con encanto, los pueblos más bonitos de España. Memoria histórica y experiencia sensorial. Un museo portátil oficial, accesible, comparativo y lleno de memoria. Comparaciones cronológicas y geográficas. Con una sola hoja puedes ver cómo estilos y eventos, desde los primeros monasterios hasta las ciudades góticas, se suceden y se solapan en el tiempo y el espacio. La filatelia permite observar estas transiciones con claridad, como si estuviéramos ante un atlas visual del medievo. Iconografía religiosa como hilo conductor. Los símbolos, las figuras sagradas y los relatos visuales presentes en los sellos crean un lenguaje común, accesible tanto a escolares como a investigadores. La iconografía se convierte en una guía transversal que estructura el recorrido histórico y artístico. Sellos oficiales y restauraciones. Las emisiones proceden de correos nacionales y organismos públicos, lo que las convierte en documentos que recogen no solo el hecho histórico representado, sino también la intención institucional de conmemorar, proteger y divulgar el patrimonio. Testigos de nuestra memoria. Cada sello es una cápsula del tiempo. Refleja tanto la época medieval que representa como el momento moderno en el que fue emitido. Así, además de mostrar el pasado, los sellos nos dicen cómo cada país ha querido recordar su historia. Un viaje sensorial y didáctico. La colección ofrece un recorrido completo que va desde San Benito a San Francisco de Asís, del monacato primitivo hasta la predicación urbana, desde el silencio de los claustros al bullicio de las plazas.
y lo hace de forma visual y tangible, permitiendo al lector experimentar, comparar y aprender desde la emoción. Y habéis visto en la primera diapositiva la portada del libro y ahora vais a ver la contraportada, en una locución de Teresa. Contexto del románico. Un viaje filatélico a la Alta Edad Media. ¿Crees que la Alta Edad Media es solo historia en libros? Piénsalo otra vez y abre las páginas de Contexto del románico. Prepárate para una sorpresa. Más de 1.300 sellos, procedentes de múltiples países, te aguardan para desvelar un mundo fascinante. Cada sello, con su ilustración minuciosa, te abrirá una ventana al origen del románico, desde los primeros monasterios hasta la fuerza de sus pórticos y el resplandor de las miniaturas que adornaban los códices. En estas páginas, la historia te mostrará la confluencia cultural y espiritual que dio forma al arte románico. Descubrirás cómo las imágenes capturan la mirada mística de San Benito, el poder de Carlomagno, las hazañas legendarias del Cid y la profunda devoción de San Francisco de Asís. Todo ello está plasmado en sellos que narran épicas historias de fe y poder, reflejo de una época convulsa que allanó el camino para nuevas expresiones artísticas. Los caminos de Santiago, en España, Portugal y Francia, emergerán ante ti como arterias vitales de una Europa en peregrinación. Allí, cada ilustración te revelará la asombrosa fusión entre arte, espiritualidad y mito. Sumérgete en un tiempo pasado con un enfoque nuevo e inédito. La filatelia como hilo conductor para comprender el contexto histórico, social y religioso del arte románico. ¿Buscas una mirada fresca y apasionante sobre un periodo crucial de la historia del arte y la cultura europea? Este libro trasciende la mera filatelia y te ofrece una inmersión sensorial en edificios, costumbres y creencias que cimentaron las bases del románico, claves para entender nuestro legado cultural. Más que un libro, es una experiencia reveladora para comprender el nacimiento y la evolución de un estilo artístico fundamental. Permite que cada imagen te hable, que cada sello te adentre en su enigmático relato. Contexto del románico es tu pasaporte a un viaje inolvidable. Atrévete a ver la historia del arte con otros ojos y descubre cómo la Alta Edad Media alumbró la era románica como nunca antes la imaginaste. Muchas gracias. Agradecimientos. La realización de este libro ha sido posible gracias a la colaboración, el apoyo y la dedicación de muchas personas que han contribuido a dar forma y solidez a este proyecto. Agradezco de manera especial a Emilio Jiménez Soler, Melchor López Gutiérrez, José Antonio López Ruiz, Paloma San Román Gómez, Rubén Rivera Lisa, Emilio Aguilar Ramírez, Rafael Priego García, Ana María Eguaras Jiménez, Jesús Ramón Ibáñez Conesa y Esther López Sobrado. De igual forma, agradezco a los coordinadores de 3 páginas web que han sido una fuente constante de inspiración y aprendizaje. Ed González, responsable del desván filatélico, Javier Gómez Agüero, director de Pasión por el Románico, y Pablo García Diego, presidente de la Asociación Amigos del Arte Alto Medieval Español. Mi gratitud también a la Fundación Santa María la Real, referente internacional en la protección y promoción del románico en España. Y finalmente, sería un canalla si no agradeciera a mi esposa Ana y a mis hijos Íñigo y Teresa su infinita paciencia
su respeto por mis tiempos y su comprensión cuando no tenía otra cosa en la cabeza que continuar con este largo proyecto. Este libro también os pertenece, porque habéis sabido acompañarme incluso en mi ausencia. Gracias. Bueno, para no mover el micro, permite un turno de preguntas. Venga, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas Javier. tardes. Ha sido- Oye, os voy a pedir un favor, si hacéis una pregunta, ¿os podéis levantar para que se os oye mucho mejor? Gracias. Bueno, ha sido una charla apasionante. Se ve que te gusta mucho la historia, la filatelia y el arte. Es una combinación estupenda. Yo te quería preguntar tu opinión personal sobre cuál crees que puede ser hoy en día el futuro de la filatelia, ¿no? Porque en un mundo en el que cada vez escribimos menos cartas, ¿cómo ves este mundillo y el mundo de los coleccionistas? Magnífica, magnífica pregunta que solamente tiene una respuesta y es derribo total de la ficción. La filatelia hoy por hoy está estudiado, es el tipo de coleccionismo que más dinero se pierde. Si mi querida esposa Ana, que está aquí en primera fila, supiera lo que yo he gastado en filatelia, posiblemente hoy ni cenaba ni entraba a la habitación. Y no vale nada, es que no vale absolutamente nada. Para haceros una idea, todos los sellos desde 1950 al año 2000, fecha de entrada en el euro, quitando 4 o 5 ejemplares, se pueden comprar hoy en España por 150 o 200 euros. Eso en pesetas costó miles de pesetas. Entonces, nada, no vale nada. Yo, si la vida me da salud, pues me veo con 80 años vendiendo mis sellitos poco a poco, porque creo que Teresa va a decir que qué hace con tantos álbumes, y mi hijo dijo lo mismo, y a Ana le diré, llévame la cartita esta correos, que he vendido un sello allí en Alicante y otro en La Coruña, y fíjate, 8 en Francia. Pero os digo de verdad que es tirar el dinero. Una pena porque con esto he querido demostraros y haceros ver que son estos microdocumentos que informan y dan muchísima historia. Mira, la filatelia de un país se ve año tras año porque las efemérides lo que saca es muchas veces el pulso del país. Y así seguirá siendo hasta que ya pues nadie compre sellos. Porque, como muy bien has mencionado, lo de tirar del dedo o poner en el sello, eso ya no existe. Vamos, yo creo que lo que tenemos que hacer cuando veamos a un cartero que nos trae una carta es darle un abrazo. O sea, vamos, saludarle como el mejor de recibirle con todo tipo de parabienes, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, yo no es que tengo la pregunta, pero me sorprende que no sabía que tuvieras esta función y me parece muy bien. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, si alguien desea adquirir el libro, se puede pasar por aquí, se lo firman. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir y ha sido un momento muy especial para mí, ¿vale? Claro, sí, sí. ¿Qué le voy a poner? Sí, sí. Javier, Sí. nos vemos. Y hablamos cualquier día, ¿eh? Venga. Y no sabía nada de esta erudito tuyo y ánimo. Te habrá enseñado algo del IBEX, ¿eh? Y le habrás copiado algo cerca le he tenido. desde Por eso luego. que la... Bueno.